argentinos bajo el índice de la pobreza y también un porcentaje casi del 52% en la pobreza en los menores de 14 años. Estamos en contacto con Juan Pablo Enríquez, que es docente universitario y también integra el CEPA, ¿no? Para hablar un poco de lo que significa esta situación, estos números que arroja el INDEC en la jornada de hoy. Contador, ¿cómo le va? Buenas noches, Maxi Busti lo saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los televidentes de Canal 11. Un placer hablar con ustedes. Bien, siempre se dice que los números son fríos, pero en este caso estamos hablando de que son 18 millones de personas las que están con este reporte hecho por el INDEC por debajo del índice de la pobreza, hablando del último semestre del año pasado. Esto hay que aclararlo también. Sí, bien, por ahí esta noticia llega en un momento, en un contexto muy difícil para el gobierno nacional, donde hay corridas cambiarias permanentes, una escasez de divisas muy interesante que pone en riesgo hacer frente al sostenimiento del tipo de cambio en alrededor de 1.200 pesos. Y tiene que ver básicamente con la comparación del primer semestre del año 2024. En el informe oficial que recién presentó vía redes sociales el gobierno nacional hacía mención como que en el primer semestre de 2024 todavía estaba la gestión anterior. Eso no es así. En el primer semestre de 2024, cuando la pobreza llegó a prácticamente el 53%, ese dato se debió a una brusca devaluación que se produjo en diciembre de 2023 de casi el 120%. Sí, hay que dejarlo en claro porque hay una manía permanente en tergiversar la información y eso obviamente termina confundiendo a la gente. Si uno compara el segundo semestre de 2024 con el primero, obviamente fue mucho mejor en términos de análisis socioeconómico para el gobierno, sobre todo porque recibió un aire fresco proveniente del blanqueo de capitales de alrededor de 30 mil millones de dólares que fueron utilizados justamente para sostener el tipo de cambio y para sostener el funcionamiento de la bicicleta financiera. Este segundo semestre vigente ya en 2025 está marcando una disminución absoluta de las reservas, están por debajo de los 25 mil millones de dólares y eso marca un escenario de extrema debilidad que ha devenido en volver nuevamente a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Enríquez, y a las puertas de un nuevo empréstito, ¿no? Por parte del Fondo Monetario Internacional de unos 20.000 millones de dólares que se hablaban. ¿Y para qué se utilizarán también? Eso lo señalaba usted respecto de sostener por allí el tipo de cambio y no para cuestiones sociales que son las que están emergiendo en este plano de situación, ¿no? Cuando hablamos de sostener el tipo de cambio, es conveniente decir que el Fondo Monetario Internacional forma parte del poder Ujú. económico internacional y que han venido a la Argentina desde diciembre 2023 a esta parte eh, gran porcentaje de empresas transnacionales a llevar adelante lo que se llama el carry trade, bicicleta financiera, a generar la timba financiera. Eso, consecuentemente, como bien planteaba el economista Basualdo en el libro Endeudar y Fugar, lleva todo un proceso de endeudamiento y fuga, como pasó en el año 2018 con el mismo titular de Hacienda, Luis Caputo, el mismo que hoy está batiendo el récord Guinness de endeudamiento en el mundo. Justamente se entiende que este nuevo endeudamiento va a ser para sostener ese endeudamiento, esa fuga de divisas por parte de las grandes empresas transnacionales y que no va a ser destinado al mercado interno, justamente al consumo popular que tiene 15 meses de caídas consecutivas. Debemos recordar que esos datos de pobreza que se están dando por ahí no coinciden un poco con la calle, con el territorio, ¿no? Hay prácticamente 12.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas justamente por la caída del consumo en la Argentina. Hay prácticamente 300.000 trabajadores del sector privado que también han perdido sus trabajos y el desempleo ya está prácticamente en los dos dígitos, ¿sí? Son datos concretos que ante un escenario de reducción de pobreza mínimamente despierta ciertas sospechas porque la economía siempre maneja guarismos de coherencia y en este caso
no es lo que se está dando con lo que uno vislumbra en la calle, en los comercios, en el territorio y en la actividad económica en particular. Claramente en el marco de estos ajustes, hablábamos hace un rato del cierre de uno de los depósitos de la Serenísima, por dar cuenta también, mañana va a aumentar nuevamente el combustible, como está sucediendo mes a mes el primer día, y también en lo que tiene que ver con la canasta básica, con el precio de la carne que se ha disparado, carne de vacuna, pero también de pollo y la porcina, lo cual apunta y flagela directamente a los márgenes más bajos del estrato social. Sí, de hecho uno de los caballitos de batalla que tiene este modelo económico de valorización financiera, el mismo del 76, el mismo que llevó adelante Macri en el 2016 y que se repite en la actualidad, es la reducción de la inflación en base a la destrucción de la industria y a la disminución prácticamente a valores negativos del consumo. Si la mayor parte de las familias argentinas están consumiendo mucho menos, sobre todo por la incidencia que han tenido los servicios públicos con cifras siderales y con aumentos que no forman parte del análisis inflacionario en la Argentina. Así que esperemos que se va a dar en las próximas horas. Recientemente acaba de salir una información que probablemente el Fondo Monetario Internacional anticiparía el 40% de lo que se había anunciado, es decir, alrededor de 8.000 millones de dólares, pero eso en un escenario de un modelo de valorización financiera, como ha pasado en los más de 20 acuerdos que ha hecho la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y en todos los modelos que tienen este tipo de características, termina siendo parte de la fuga de divisas y no contempla ningún tipo de mejora en el desarrollo particular de la vida de nuestros habitantes, sino todo lo contrario, pues esto significa más ajuste y mayor restricción externa. Bien, Enríquez, entonces la expectativa desde su perspectiva no es buena en este sentido, si hablamos de economía. Si hablamos de economía, no es buena, más allá de ese dato que es comparativo, reitero, con el inicio de la gestión Milei y no con el cierre de la gestión Fernández, hay que dejarlo en claro, que marca justamente la diferencia entre una época donde ya no tenía tanta incidencia la devaluación y el salto estrepitoso que dio la pobreza al 53%, luego de la devaluación efectuada en diciembre de 23 de casi el 120%. Juan Pablo Enríquez, muchas gracias por su tiempo. Contador, queríamos conocer el análisis y la observación justamente en el marco de estos datos que reportaba el INDEC en la jornada de hoy. A ustedes, un fuerte abrazo y gracias, como siempre. Allí pasaba Enríquez, es docente de la UNER, de la UADER, también integra la CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, hablando justamente de los datos que dio el INDEC en la jornada de hoy. 38,1%, casi 18 millones de argentinos están por debajo de la línea de la pobreza, esto teniendo en cuenta mediciones que integran el último semestre de 2024.